Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. Lo acuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas, cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada que podamos, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. No chilles, güey, ya vamos a salir más seguido. Sí, más güey, seguido, güey, sí. Tranqui, güey. Justo hoy sí es muy, muy ad hoc esto de cada que podamos, ¿eh? Sí, hoy es... Entiendan, la vida godín, ¿no? Miren, a ver, también tiene que ver con nuestras escuchas, ¿no? Si nos manteniera este podcast, pues lo haríamos más seguido, pero no nos mantiene. Tenemos problemas de adultos disfuncionales. Sí. Y pues por eso. Pero bueno, ya después de un receso, creo que fueron 3 semanas. 2 semanas. Hace mal, no es nada. Bueno, ya regresamos de nuevo. Vamos a tener otra racha de capítulos. Y bueno, que esperamos se mantenga. Sí, que esperamos se mantenga, claro. Porque ya cumple 3 años, 4 años. Ya el primer martes de julio, este podcast cumple 4 años al aire. No seas mamón, sí, güey. 4 años. 175 episodios. Por los días que nos sacamos, güey. Antes de que digas. Todo bien. Y bueno, ¿algo más que quieran decir a nuestros escuchas? Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Aquí andamos. Síganos escuchando y vamos a intentar ser más constantes. Como dice Miguel, hacemos lo que podemos con el tiempo que podemos, ¿no? Es un recurso limitado y lo ocupamos de la mejor manera. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Ya saben, si están en YouTube, suscríbanse también, coméntenle. Y si están en Spotify, pues disfruten. Denos todo su apoyo, no sea migajero, ¿no? Más bien nosotros no sean migajeros. No, cierto. No, nosotros sí somos migajeros. Un creador de contenido tiene que ser muy migajero. Sí, la verdad, no pasa nada. Es una de las descripciones. Pero ya lo dijo Farid, de migaja en migaja se junta un bolillo. Exacto. De migaja en migaja se junta la hogaza, ¿no? Exacto. Pero ay, no, qué bueno, cosas. Pues vale, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Mike? Bueno, en realidad, debido a esta pausa, en estas 2 semanas, 3 que nos tomamos, pues ya no es tan actual el tema, pero quería hacer un tema bastante actual, ¿no? Entonces tal vez suenan un poco anacrónicas las palabras que voy a decir ahora, pero en estos últimos días está de moda, o estuvo de moda, la figura del Papa. Y yo creo que ya a nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales, ¿no? El nuevo Papa es matemático, ¿no? Es correcto. Entonces para nosotros ¿Es gabacho? Es gabacho y... Gabacho, matemático y... perdónenme lo que voy a decir, y estuvo, ¿no?, en Perú. Peruano, sí, porque tiene la nacionalidad peruana. Sí, yo peruanizado. Es marrón, güey. Le pasó por el efecto Disney, ¿no? Pero bueno, estuvo de moda la figura del Papa, ¿no? ¡Quiero tomar cerveza! Esa es Bolivia, güey. Se parece, güey. Wendy Zulka es boliviana. Oye, ellos en la frontera es donde se rifan los tiros, ¿no? No es que hay una... Bueno, ellos sí. En la frontera sí es donde se rifan los tiros, ¿no? Acá. Sí, exacto. Pero rico. Nada más para... Sí, güey, porque cada gota de sangre es una gota de lluvia, güey. Sí, se agarran un tiro limpio, güey. No sabía, güey. Un trompo, a ver quién... Un trompo, güey. Va, pues suena interesante. Aquí es una frontera aquí afuera y partimos la madre, ¿no? Necesitamos suscriptores, ¿no? Sí, güey, sí. Es que me acordé por un instante de eso, pero perdóname. No te preocupes. Y bueno, el Papa es una figura muy importante porque es el representante máximo de la religión católica, que es la religión que profesa más de una séptima parte
de la población mundial. Más de 1.000 millones de personas profesan la religión católica. El Papa es electo en una reunión donde se juntan todos los cardenales, que se llama cónclave, ¿no? Y solamente puede ser electo el Papa entre aquellos cardenales que son menores a 80 años. Y todo lo... Es que pinche requisito. Pues nada, tienes que tener menos de 80. O sea, ya. Es que creo que para ser cardenal sí hay una edad mínima. Ajá, o sea, entonces sí son gente pues mayor, güey. Iba a decir un comentario muy funable, pero sí, güey. Sí. Hay una edad mínima. También. La otra cosa curiosa del cónclave es que todo lo que pasa dentro del cónclave es secreto, ¿no? Nadie sabe, se hace un juramento, ¿no? por los cardenales para, bueno, que todo eso es como secreto de confesión y que si tú lo divulgas, quedas, ¿cómo se dice esto? Te vas a ir al infierno. Excomulgado, exactamente, ¿no? O sea, como que la iglesia perpetúa esto de hacer cosas secretas y que si lo divulgas te vas a ir al infierno, exacto, ¿no? Exacto. Hay otros casos, ¿no? También donde le dicen, mira, te vas a ir al cielo, ¿no? Es para que tu mamita se vaya al cielo. Pero mira, muy de iglesia, ¿no? Eso de hacer cosas secretas que no se divulguen, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, y además, la otra cosa, como ya comentaba, es que el nuevo papa, que se llama León XIV, y que su nombre anterior, su nombre de cardenal, era Robert, ¿no? Robert. Estudió ciencias matemáticas, o sea, el vato es matemático. Por eso el día de hoy les traemos este capítulo especial de los papas y la ciencia. Okay. Porque pues también no se puede hablar mucho del papa actual porque no hizo muchas matemáticas, pero está la curiosidad, ¿no? Pero está el detallito, ¿no? De decir, un hombre de ciencia, que justo era muy ad hoc al último capítulo que grabamos, que justo Chris decía, ¿no? Que qué tanta ciencia se hacía en el Vaticano, ¿no? Así es verdad. Tú lanzabas esa pregunta al aire. Dijo Chris, oigan chicos, ¿qué tanta ciencia se hará en el Vaticano? En el Vaticano. Dije, pero bueno. Y ya Miguel dijo, ahorita les voy a contar un poquito. Para que sepas. Pero después estaría chido platicar de la Academia Vaticana de Ciencias. Sí, porque esa es la institución de los científicos en el Vaticano, que son padrecitos y madrecitas. ¿Por qué no hay papa mujer? Que porque dicen, ¿no? Viva su santidad el papa, ¿no? Y digan, viva su santidad la mamá, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Entonces tiene que ser papa, ¿no? Pero bueno, antes de esto quiero dar un breve contexto histórico, ¿no? Perdón, ¿vas a decir como el dato curioso del papa que lo eligió una paloma? Sí, güey. Perdóname, ya la cagué. Sí, exacto. Sí. Olviden eso. Editen esa parte. Sí, es que vi un TikTok, güey, cuando estaba de moda lo del papa y justo... Pero ya, perdón. No, ahorita les platico, güey, pero sí, uno de los personajes que voy a hablar hoy es que... Él va a dar todo el trasfondo y lo que pasó, pero bueno. Entonces, bueno, aquí es... Porque una de las cosas que yo quería comentar es por qué es tan relevante hablar del Papa aunque yo sea budista, ¿no? O aunque yo sea shintoísta. O aunque sea no, eso no. O sea, no soy HDP, ¿no? O sea, no es por tu religión, sino por el contexto. Porque es una persona tan importante. Y bueno, lo cierto es que la Iglesia Católica estuvo, ¿no? En una posición de poder muy grande durante 1000 años en el mundo, ¿no? ¿Y cómo empieza este show? Bueno, pues con Constantino el Grande, que fue un emperador romano del siglo IV, en el hecho de su muerte, designó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano, no eran cristianos ni nada. Ellos eran politeístas, ¿no? Adoraban a Marte, a Júpiter y todos estos... Todo lo griego, pero con otro nombre, ¿no? Exactamente. Entonces, ya estamos hablando de que estamos por los años 300, y en los años 300 ya es la caída o el debacle del Imperio Romano, que también el Imperio Romano duró cientos de años, ¿no? 600 años. ¿Qué marca la caída del Imperio Romano? Ya no me acuerdo. No, pues la caída de Constantinopla, ¿no? Uh-huh. Para ver si ha puesto atención a sus clases de historia del Cris. Y bueno, desde el siglo V y hasta el Renacimiento,
en el siglo XV, la Iglesia Católica mantuvo una gran influencia política y social. Tan influyentes eran que tú solo podías ser rey o reina o de los distintos reinos europeos si te coronaba el papa o el obispo en su defecto, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando el chaparrito buena onda, Napoleón, cuando él se declara emperador, ¿no? Él solito se corona, agarra la corona y él se la pone, ¿no? Y era así como algo que rompía un poco con la tradición. Y entonces por eso es que el Papa ha sido durante mucho tiempo una figura de gran relevancia histórica, ¿no? Los papas son los que decían, vamos a llevar a rescatar a Jerusalén de los moros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hacían las cruzadas, ¿no? Okay. Ellos, las decisiones de este son gobernante... Los templarios aparte. Bueno, los templarios era una orden, ¿no? Era una orden ahí. Por Assassin's Creed fue un guiño a Assassin's Creed. Que son sí, exactamente. O sea, son los malos de la historia. Correcto. Entonces las decisiones de este gobernante, porque además de todo es un jefe de Estado, es el presidente, vamos a decirlo, del Vaticano, de un país. Sí, justo es el país más pequeño, ¿no? Creo que es... No, es Mónaco. Tiene varios... más del ingreso más alto. El país más pequeño con el ingreso más alto, ¿no? Creo algo así. Tengo ni idea, tiene varias estadísticas interesantes, ¿no? El Vaticano, ¿no? Sí. Entre ellas que es el único país con 0% de analfabetismo. Porque lo sacan a italiano. Lo sacan a italiano. Es el país con 0%. Es el país con, al menos oficialmente, quién sabe extraoficialmente, delitos, pero ¿no? Con 0% de natalidad. Tiene sentido. Sí, por eso digo oficialmente. Porque los ponen en la pared. Como aquí en México. Por eso como los conventos, ¿no? Aquí en México. En Puebla, güey, ¿no? Qué pedo. Bueno, tiene ahí varias cositas. Y bueno, ya en el llorando. En el contexto de este podcast, ¿no? Que es de matemáticas, quiero platicarles... ya me estaba desviando, ya dije, no era de funar a la iglesia, perdónenme. Quiero platicarles de 3 papas que han sido científicos o están relacionados de manera muy estrecha con la ciencia y en particular con las matemáticas. Y bueno, voy a ir Bueno, no estoy muy seguro. A ver, déjenme checar rapidísimamente. Sí. Voy a ir en orden cronológico, del más antiguo al más nuevo. Ok. Quiero comenzar contándole la historia de Gerberto de Aurillac, mejor conocido como Silvestre II, quien fue el Papa 139avo, ¿no? O 139º. Por favor, porque me regañaste la otra vez. Sí, 139º Papa, ¿no? Quien se convirtiera en el primer Papa francés de la historia. Como ahorita... Papa a la francesa, ¿no? Exacto, sí fue un papa a la francesa, ¿no? Güey, ay, güey, estuvo chido, güey. O sea, no tienen que ser chistes malos ni negros, güey. También podemos hacer chistes... Sí, pues los papas pueden ser de todo el mundo. En particular, este fue el primer papa francés. Antes habían sido todos italianos, me parece. No sé si algún... O sea, que en esa época la gente está diciendo... ¿Se va a cumplir la profecía de Nostradamus? Sí, pues en todos los años. Sí, porque cada año se cumple, año, ¿no? Sí. Pero, o sea, es porque es el primer extranjero, ¿no? Según Nostradamus, ¿no? Y bueno, fue el primer papa francés de la historia. Nació en la región occitana de Auvernia e ingresó alrededor de 963 después de nuestra era en la abadía de Aurillac, donde estudió gramática, retórica y dialéctica, que en la Edad Media esas eran, digamos, lo que se le llamaba el trivium, ¿no? 3 materias, 3 disciplinas que estudiaba todas las personas que querían estar en la universidad, ¿no? Que era gramática, retórica y dialéctica. Hasta que en el año 967 viajó a la corte del conde de Barcelona, Borel II, donde permaneció 3 años en el monasterio de Santa María de Ripoll, en Gerona, y posiblemente viajó a Córdoba y Sevilla. Esta estancia en la península ibérica le permitió entrar en contacto con la ciencia del mundo musulmán, ¿no? Recuerdan que en ese momento los árabes ya habían desarrollado el álgebra, ya habían desarrollado al menos el abuelito de la notación de los números arábigos que conocemos, ¿no? Ellos todavía utilizaban los números romanos. Sí, o sea, ya habían dado un... Están más adelantados. Ajá, ya habían dado como un avance significativo en las matemáticas y ya justo ya les empezaban como a permear
al mundo y pues si él vivía en la frontera, pues, estaba más fácil el acceso, ¿no? Y bueno, ahí es donde empezó su estudio en matemáticas y astronomía. Ahí todavía no es papa, ahí sigue siendo Gerberto de Aurillac, ¿no? Ok. En 983, el emperador Otón II le nombró abad del monasterio benedictino de Bobbio, en Italia. Más tarde, bueno, el abad de un monasterio es como el jefe de un monasterio y tiene, dentro de la iglesia, el abad tiene como la dignidad de un obispo. Esto quiere decir que puede hacer ciertas cosas que no todos los padres pueden hacer, como entre otras cosas ordenar a más padres, ¿no? O sea, entonces él era como un obispo y fue nombrado arzobispo, o sea, como que subió de categoría, ¿no? Al vato lo ascendieron. De Reims, tras la muerte de Gregorio V, que fue un papa, el 18 de febrero de 999. Gerberto de Aurillac, fue nombrado arzobispo de Reims, ¿no? Ajá. Entonces, como arzobispo de Reims, también se le otorgó la calidad de cardenal. Y entonces, cuando se murió el papa, que en ese tiempo estaba, que era Papa Gregorio V, fue nombrado el 18 de febrero de 999, fue nombrado papa, lo eligieron como papa, y lo consagraron el 2 de abril con el nombre de Silvestre II, como homenaje a Silvestre I, papa en tiempos del emperador Constantino, quien consolidó la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. ¿También lo elegían ellos en ese momento su nombre o se lo daban? ¿O no sabemos? No. Bueno, lo que leí es que anteriormente, o sea, el primer papa de todos fue cuando se murió Jesús, según la Biblia, le dice a su discípulo Pedro, ¿no? Pedro, tú eres una piedra. Qué gusto de verte. Ah, sí, Pedro, qué gusto de verte, güey, sí. Me andabas negando, culero. Tres veces. Y le dicen, ¿no? Como que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y entonces él fue primer papa. La verdad no me sé todos los demás papas, pero el primero es Pedro. No el sabía. primero es Pedro. Y después, cada papa, pues, tiene su nombre de papa, que es su nombre normal. Pero después, en algún momento, hay un papa que se llama, a un arzobispo que lo eligen y se llamaba Juan. Y entonces él, por decisión propia, dijo, no me quiero llamar como el nombre de un apóstol de Jesús porque no soy digno, no sé qué, y se cambió el nombre. Y entonces a partir de ahí... Jesús, ¿no? Dijo, Jesús primero, dijo, a la verga. Y entonces a partir de ahí está esta tradición de que los papas cuando llegan al papado se cambian de nombre. Pero antes no era así, al principio no era así. Y ya les vale madre, pues Juan Pablo II. Ahí sí. Bueno, pero no ha habido muchos, como que sí les da culito, ¿no? Culito. Se supone que si te llamas Juan ya vas a ser el anticristo o algo así, dice la profecía, güey. Sí que sí eres... Judas, ¿no? Sí, Judas primero me voy a poner, ¿no? Yo como papa. Perdón, Pedro. O sea, si te llamas Pedro, o sea, si tú un papa en algún momento se pone Pedro II, ya va a ser el anticristo, una madre. Así dice la tradición. ¿No? O sea, porque Juan no, eso sí ya... tienes razón, está hasta Juan 23 O sea, incluso. Pedro es como más Pues es que Pedro fue el primero, güey. Sí, es como decir, soy digno. Nadie se compara a Es Pedro. como decir, soy digno de tener el nombre y ser Pedro primero. Porque Pedro ¿no? fue el sucesor de Jesús. Entonces ya tú te Y considerarías el sucesor. todos los demás son sucesores de Pedro, en teoría, güey. Pero ya tú consagrarte como el sucesor de Pedro es que es Jesús. Es más o menos ahí el cotorreo. Pero bueno, volviendo a Silvestre II, alcanzó gran renombre como teólogo y filósofo, destacando obras como Sobre lo racional y sobre el uso de la razón, Sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es en su faceta de matemático en la que más destacó. Ya no sé si aquí lo menciono, pero había dos grupos de disciplinas en la Edad Media. El trivium, que era lo que ya platiqué, retórica, tal. Dialéctica y estaba el quadrivium. Ortografía. Que eran cuatro ciencias. cuatro otras disciplinas. Y dentro de esas disciplinas estaba la lógica. Y también estaba, no me acuerdo si llamaba matemática o geometría, pero era algo relacionado con las matemáticas. Entonces, lo que hizo este Silvestre II, que ya había estado... Cuando estuvo ahí en España y estuvo ahí en relación con los árabes, que aprendió sus matemáticas, ese papa fue el que introdujo el sistema decimal islámico. Acuérdense que, antes no se utilizaba ahorita ya el sistema decimal es como, pues el sistema internacional de medidas lo usa, ¿no? El sistema decimal. Excepto Estados Unidos e Inglaterra. Exacto, los anglosajones, sí. Pero antes
en Europa se utilizaba los números romanos y el sistema romano de medidas y cosas así. Entonces, él introdujo en Francia y por añadidura, no solo en Francia, en Italia también, en todos los reinos, porque era papa, el sistema decimal islámico y el uso del cero, porque los números romanos no tienen cero. Utilizó su cargo de papa para hacer que se utilizara el sistema decimal por parte de los clérigos occidentales, porque los clérigos, los sacerdotes en las abadías, en los monasterios, cobraban los impuestos. Iban a dar pues sus medidas de semillas o etcétera, ¿no? Entonces hizo que todas estas personas utilizaran el sistema decimal y eso hizo que se facilitara enormemente el cálculo. Hacia el año 1000 la práctica también popularizó la práctica de la división, porque antes se podía dividir, pero como no existía el cero, se requerían como ciertos conocimientos que solo poseían pues, los eruditos, ¿no? Porque, bueno, digo, yo ahorita no se me ocurre, pero tal vez ya ni siquiera para mí sea posible que me ocurra eso, pero ¿cómo con números romanos haces divisiones sin utilizar el cero, no? Está complicado, ¿no? Por ejemplo, el 10 en números romanos, ¿no? No sé la verdad. Pues la X, ¿no? Con la X, güey. No, yo no sé, yo sé que es la X. O sea, 10 es la X, pero me refiero cuando haces las divisiones, ¿no? Cuando tienes que dividir. Y que para nosotros es muy fácil. Pues no dividas entre cero, bro, eso no se puede. Dice. O sea, ¿por qué ocuparías el cero? O sea, ¿quién va a dividir entre cero? Bueno, inventó el Papa Silvestre II, inventó un tipo de ábaco que ahora se le conoce como el ábaco de Herberto. El ábaco constaba de 27 compartimientos de metal en el cual se depositaban 9 fichas con los números arábigos grabados. La primera columna del extremo derecho contenía las unidades, la segunda a su izquierda las decenas y así sucesivamente, ¿no? Centenas, etc. Este ingenioso ábaco permitía multiplicar y dividir rápidamente. El desplazamiento de estas fichas por los 27 compartimientos indicaba finalmente el resultado de multiplicaciones y divisiones. Así era posible efectuar rapidísimamente un gran número de operaciones matemáticas. Marcó las pautas que luego otros estudiosos perfeccionaran el sistema con la introducción del número cero, que finalmente él no llegó a aplicar. El invento era en realidad un antecedente de las modernas calculadoras de nuestros días. También se le atribuye la introducción del péndulo y la invención de un reloj de ruedas dentadas. ¿Ya un reloj de engranes? Sí, como de engranes, güey, sí. O sea, muy... es escueto, tal vez muy... Los pininos muy primitivo, pero sí, güey. Silvestre II, además, fue el precursor de una especie de sistema taquigráfico. Un lenguaje secreto o enclave inspirado en una escritura abreviada que recuperó de los antiguos sabios romanos. Se le conocía como las notas tironianas, ya que había sido creado por Marco Tulio Tirón, secretario y escriba del político, orador y filósofo romano Cicerón en el siglo I antes de nuestra era. Pero había caído en desuso hasta que Silvestre II la redescubrió, se dio por enterado de su importancia readaptándola. Y era muy importante porque en ese tiempo el Papa sí ostentaba un poder político real. O sea, el Papa sí tenía ejércitos, el Papa sí conquistaba tierras y entraba a las guerras y todo eso. En nombre de Dios. En nombre de, por supuesto, todo en nombre de Dios. Pues ahorita casi lo mismo que está haciendo cierta religión. Cierta facción de una religión que no nombraremos por respeto a nuestros, a los seres humanos que están siendo... Pero fíjate que apenas fue un primo que se llama Israel. Ah, no. Bueno. Un mal tipo, ¿no? Además, payaso, ¿no? Además, bueno, él, bueno, entre otras curiosidades, pues Silvestre, ¿no? Silvestre II se le conoció como el Papa del año 1000, ¿no? Porque pues fue electo en 999. Y bueno, se le atribuyen otra serie de inventos, aparte del reloj o del ábaco, como astrolabios. ¿No? Entre el chismecito de la curia, ¿no? Decía que tenía un pacto con el diablo. Porque su genio, ¿no? No podía ser humano, güey.
se inspiraba en obras de autores herejes, ¿no? Es lo que... Sí, más bien es eso, ¿no? Y bueno, sí se inspiraba en obras de autores herejes porque se inspiraba en las matemáticas y la astronomía árabe, ¿no? Entonces, es Mahoma, ¿no? Sí, su profeta es Mahoma. Se sostiene que este sabio medieval era un esotérico que buscó conocimientos arcanos. O sea, la astrología en ese momento también se consideraba arcano. Pagana y sí, cosas del demonio, ¿no? Otra leyenda que se forma en torno a Silvestre II es la de que ejerció el pontificado rompiendo una de las características propias de los clérigos, de los padres, que es la del celibato. Se dice que Silvestre II hizo un pacto con Satanás, quien a su vez le puso como guardiana a un súcubo o demonio femenino. Este demonio se enamoró tan profundamente de sus conocimientos que renunció a su inmortalidad y se hizo mujer y vivió en concubinato con el Papa. La leyenda dice que una vez que murieron los dos fueron enterrados en la misma tumba en la Catedral de San Juan de Letrán y... Aquí en el metro, güey. Y que de su tumba... güey. Y bueno, y además de que su tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos, ¿no? Eso dicen. Y bueno, otro fun fact es que murió solamente 3 años después de haber sido electo papa. O sea, se murió en el 2003. Es un chingo de cosas. Sí, solo en 3 años, güey. O sea, yo pensé que 700 años después, no sé. O sea, en 3 años hizo... un chingo de cosas. Güey, que sí, yo pensé que había estado como unos, no sé, mínimo unos 15, ¿no? 20 añitos. ¿Y a qué habla de Piolín? No es cierto. Ahorita que dices, no sé si lo voy a mencionar, pero ahorita... Piolín primero. Pero creo que fue el Silvestre II el que lo eligió Piolín, güey. No me acuerdo, güey. Pero bueno, ahorita mencionamos esa anécdota. Sí. Bueno. No, pero es otro, ¿no? Sí, vamos a seguir con el siguiente, que es Próspero Lorenzo Lambertini. Pertenecía a una noble familia de Bolonia. Bueno, perdón, porque es que por eso se cambiaban el nombre, güey. No, es que también eligen a puro, güey, que Próspero. El otro, ¿cómo se Bergoglio, güey? No, estaba chido, güey. Ese su nombre me gustaba. Gerberto de Aurillac, güey. O sea, parece que es un caballero de la corte, güey. Así. O sea, sí, pero es como que no que le pones tu personaje en el de aunque sí, el Bergoglio, güey, ese sí está feito. Su apellido. Ratzinger, güey. O sea, está cabrón, güey. Bueno, si hubiera puesto Ratzinger, ese apellido está como... muy padre, ¿no? Está... Bueno. Como la viejita, ¿no? ¿No has visto esa viejita? Sí, que está en su cumpleaños, ¿no? Y que empieza... ¡Ay! Y le va la mano el tío, ¿no? No, abuelita, ya no. Próspero Lorenzo Lambertini pertenecía a una noble familia de Bolonia. En esos momentos, la segunda ciudad más grande en los estados pontificios. Era el tercero de los 5 hijos de Marcelo Lambertini y su esposa Lucrecia Bulgarini. Realizó sus primeros estudios con los padres somascos de Bolonia para ingresar luego en el Colegio Clementino de Roma, donde se graduó en retórica, filosofía y teología. El Trivium, bueno, aquí ya no. Ya cambió un poquito, ¿no? Ya estamos aquí a finales del siglo XVII. O sea, ya cambiaron. Sí, ya estamos en el Renacimiento. En 1694 se doctoró en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de La Sapienza, también en Roma. Él era un padrecito normal, ¿no? O sea, eran 5 hijos, entonces al primer hijo le tocó heredar, al segundo le tocó irse al ejército y al tercero, pues que lo metieran al monasterio, ¿no? Tuvo diversos cargos en la curia romana, siempre relacionados con el derecho. Que sí, cómo se estaban bien marcados, ¿no? Los roles antes. Sí, si eras el primer hijo, sí, ¿no? Heredabas todo, el negocio y todo el show. Es una mamada, perdón. No, sí, pero me hubiera sido un comentario bien misógino, pero... No, pero sí estaban bien marcados los roles de justo que dices, ¿no? El primero le enseñaban todo lo importante para heredar. Y ya los otros que era como de, pues, sobrando, pues tú vete acá, que te vas a morir. Sí, al ejército, al clero. No, que también, además eran formas, digamos, seguras, como de tener comida todos los días, güey. Sí, de justo sí, mantener a tu familia viva. Sí. O sea, exacto, güey. Puedo mantener a 1, máximo 2, pues vamos a ir repartiendo a los otros, ¿no? Si una sería mujer, pues la casas con el que puedas, que tal vez le va a dar mejor vida. O sea, sí vas acomodando tus fichitas, ¿no?
Bueno, decía que tuvo diversos cargos en la curia romana, siempre relacionados con el derecho. Él era un abogado. El 12 de junio de 1724, el Papa Benedicto XIII lo consagró personalmente arzobispo titular de Teodosia, y ello con una dispensa previa excepcional, pues solo era diácono y no había accedido al sacerdocio. Ahí, digamos que en la jerarquía de la iglesia, cuando una persona entra al seminario y recibe las órdenes, la primera orden que recibe es el diaconado. Después del diaconado recibe el sacerdocio, ¿no? Bueno, sí, que se hace padre, ¿no? Se hace sacerdote. En realidad se llama presbítero, ¿no? Okay. Después de que se hace sacerdote, algunos, no todos, son obispos, ¿no? Que es otra consagración más grande. Algunos de esos obispos, si les toca dirigir, digamos, un arzobispo es como el presidente municipal de una zona de Padrecitos. Si les toca dirigir una ciudad más grande, se hacen arzobispos. Ok. ¿Cuáles son los que tienen su gorrito así como de los arzos? Sí, todos los obispos tienen, eso se llama como su gorrito así, se llama la mitra. Y todos... No, pero uno que sea como acá nube, como sí, de cel, ¿no? Exactamente, como de cel, todos los del obispo para arriba lo pueden usar, eso se llama mitra. Y luego... Algunos obispos o arzobispos, de acuerdo a su trabajo, su ingenio o su cromación, los eligen cardenales. Como el cardenal Norberto, que no sé si lo sepan, le devolvieron 3 millones de pesos, güey, de impuestos, güey. De un departamento que se compró. 3, güey. 3. 3 departamentos en Mítica. En nombre de Dios. En nombre de todo es aquí. De impuestos, sí, 1 millón por cada departamento. Porque ¿quién? Alguien dijo, ¿no? Que una jueza, güey. Una jueza dijo que era... Que le hizo la misa de primera comunión de sus hijos. Y que aparte, cobrarle a Dios y aquí no nos andamos con eso. Aquí viva Dios, aquí viva le Cristo, pagamos comidas, ¿no? Se las manda. Que se muera el diablo, viva Dios, viva Cristo, ¿no? Abajo el diablo, arriba Dios, arriba Cristo, toma 3 millones, ¿no? Exactamente. Señor arzobispo. Esos 3 millones se los cambiamos por vidas, ¿no? Exactamente. Por salvación. Por salvación. Esta cosa que se llama, que vendían también, indulgencia plena. Indulgencia es como estos favores de puntos, ¿no? Puntos de vida que usas cuando ya te vas. ¿no? Pero es todo esto para que Dios viva a gusto, ¿no? Para los ministros. Bueno, lo que decías, después de que eres arzobispo, solo el papa puede elegir a los cardenales, que el cardenal ya es como el top. Y después del cardenal ya solo está el papa, ¿no? Por eso son pocos cardenales. Pero el papa... Los de Linares, por ejemplo. ¿Perdón? Los de Linares, ¿no? Es como los cardenales de Linares. Los de Trigueñita hermosa. Exactamente, esos son los mejores. Pero el papa, pues también como es el chipocletos, él puede decir... Ya no quiero decir, no, él puede decir, ese muchachito me cae bien, ¿no? Hace unas buenas chambitas. Vamos a darle la dignidad de cardenal. ¿Qué es lo que le pasó a este vato? O sea, este cuate era de toda la jerarquía, era el de más abajo, el diácono, y el papa dijo, ese muchacho es muy bueno. Y dijo, ¿de cómo, no? Agárrenlo como cardenal, ¿no? Y ese carnal subió así, ¿no? Así, en elevador, güey, en elevador. Dijo el papa que se la chipaba me hacía cardenal. En 1727 fue nombrado obispo de Ancona, manteniendo el grado de arzobispo, y todos los cargos se ocupaban en la curia romana. En 1726 había sido creado cardenal, pero no fue proclamado sino hasta el 1728. En 1931 fue nombrado arzobispo de Bolonia. El cónclave que lo eligió, esta reunión de todos los cardenales, duró 6 meses. El cónclave no se acaba hasta que eligen a un papa. El último cónclave duró, creo, un día y medio, una cosa así. Ya estaba apalabrado, ¿no? Ya estaba apalabrado, ya se tenía... Pero hasta participó un carnal que justamente el Papa Francisco le había dicho que no participara, tenía prohibido, y ese güey dijo, pues... Pero ya no está, güey. ¿Tú quién eres, bro, no? O sea... Pero bueno, lo estuve leyendo la historia y parece que había 3 cardenales que podían ser electos. Entonces, pues hubo así como cotorreo entre esos 3, ¿no? O sea, discusiones y eso. Y por eso duró 6 meses el cónclave. Además, durante la reunión se registró el fallecimiento de 4 de los cardenales. Pues sí, es que ya son señores, viejitos, ¿no? güey, sí.
O sea, ya no están para Entonces- esos trotes, güey. Ya no están para estar encerrados 6 meses. Porque aparte, esos a los que los trajeron allá puro pan y agua al final para que ya se apuraran. Exactamente. Sí, porque en principio como que te Es normal, alimenta ¿no? todo, Ajá. pero ya cuando, Pero ya cuando güey, 6 meses, tardan mucho tiempo, ya, entonces una de las cosas que hacen es como para que se apuren, les Me empiezan a dan ciertas cagar. restricciones, ¿no? O sea, como ya no vas a comer bien, güey. O sea, se Ya, tienen que apurar. güey. Si quieres comer bien, elijan a un papa, ¿no? Casi. Y creo que al final Eso sí, ¿no? pasó con estos vatos. Según, bueno, lo que estuve leyendo es que eran como 3, ¿no? Y uno era de un lugar de Europa, otro así. Y entonces que más bien la discusión era como, al final este cuate dijo así como, si quieren un político, elijan a él, si quieren un militar, elijan a él, pero si quieren una buena persona, elíjanme a mí. Entonces lo eligieron a él porque según que era buena persona. Pero bueno, lo que sí es cierto es que era un hombre muy de su tiempo, imbuido del espíritu ilustrado, de una gran erudición y abierto a todas las corrientes culturales. Mantuvo correspondencia con pensadores y científicos sin discriminación. Por ejemplo, son notorios sus contactos con el mismísimo Voltaire. Voltaire, el de la Ilustración francesa, ¿no? Sí. Ese cuate era abiertamente ateo y todo, ¿no? Pero eso no le, O sea, no significaba como un... O sea, sí, porque no era hablaba una de otras limitante cosas, para ¿no? él, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, ateo, pero pues es filósofo al final, ¿no? Y también, Sí, pues claro. es parte de, ¿no? Hasta el punto de ser respetado y admirado también en los países protestantes. Merece también la atención la correspondencia que cruzó con la zarina Catalina la Grande de Rusia y con el rey Federico II de Prusia, en la que se pone de manifiesto su mutuo interés por la ciencia y la cultura general. Tomó bajo su protección personal a científicos de la talla del matemático, astrónomo y filósofo Ruggiero Ruder Boscovich, que no hemos hablado de él, del historiador y arqueólogo Angelo Maria Cherini, del también arqueólogo Johann Joachim Wickelmann, del polígrafo Ludovico Antonio Muratori, del físico Giovanni Poleni y de la matemática María Gaetana Agnesi. Ya hablamos de ella, es la bruja de Agnesi. La Enfermera. era que se le quiere enfermar de los diagramas de rosas, ¿no? Exactamente. La- ¿A quién? La dama de la lámpara, ¿no? Le decían. Es correcto. La que salvó muchas vidas. A quien llegó a ofrecer una cátedra en la Universidad de Bolonia. ¿A Agnesi? A la que le llaman la bruja de Agnesi, que en ese momento las mujeres no eran ni siquiera admitidas en la universidad, ni siquiera como alumnas, ¿no? Y ella fue la primera mujer matemática. Ya hablamos, vayan a ver nuestro capítulo de la bruja de Agnesi. Potenció la enseñanza superior de las ciencias en todos sus territorios. En la Universidad de la Sapiencia de Roma fundó cátedras de física, química y matemáticas. Creó en esta ciudad la calcografía pontificia, dotándola de un fondo inicial mediante la adquisición del fondo de Domenico de Rossi. Es calcografía, güey. Perdona mi ignorancia. No, pues como para hacer libros, güey, porque... Ah, pues sí, era todo a mano, ¿no? Ahí bueno, todavía. y era muy... o sea, sí existía ya la imprenta en estos tiempos, pero era muy cara, era muy exclusiva. No se podían permitir todavía la imprenta así mucho, entonces... Salud. Salud. copiaban los libros a mano. Sí, que son los transcribas, ¿no? Son Exactamente, todos los escribas. Los escribas, que es también el de... Salen vikingos, ¿no? Uno de ellos. Ujú. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero... Tampoco. Al decir, algo así. También instituyó la Pontificia Academia Arqueológica, a la que encargó importantes excavaciones y la restauración del Coliseo Adelstan. Romano. Perdón, ya me acordé. Adelstan se llama. ¿Adelstan? Adelstan, sí, el de vikingos, creo. No sé. Creó en la Universidad de Bolonia una escuela de cirugía y una cátedra para la enseñanza de la obstetricia, Vivió un año, ¿no? También, todo lo que, en un año todo lo hizo. para la cual compró una colección completa de modelos del profesor Giovanni Antonio Galli. Cuando digo esto, cuando digo que compró una colección completa, compró cuerpos humanos. Sí, me imaginé. Sí, o sea, eran cuerpos humanos de verdad. También fundó en esa ciudad un museo arqueológico al cual donó su importante colección de monedas del periodo imperial romano. Perdón, es como Da Vinci, ¿no? Que dicen que se iba a robar cuerpos a los panteones, ¿no? Exacto. Bueno, él no los compraba, él se los robaba, pero justo para igual estudiarlos, Para estudiar ¿no? el cuerpo Que también humano. fue muy... tuvo muchos mecenas también de la religión, ¿no? Leonardo y... Bueno, Sí, todos ellos, pues ¿no? sí. Fueron los Medici, Los ¿no? Medici. Una cosa interesante, bueno, a ver, lo que voy a decir a continuación, lo que quiero contextualizar es que la iglesia, ¿no? Ya les decía, no era una institución muy poderosa en la Edad Media,
Y entonces la iglesia decía qué se podía leer y qué no se podía leer. Sí. Los libros que no se podían leer los ponían en algo que ahorita todavía actualmente existe y se llama el índice. El índice de libros prohibidos, pero todos lo conocen como el índice. Ustedes busquen en internet qué libros están en el índice y van a ver que hay, no sé si ustedes vieron la película de que es como de Narnia, ¿cómo se llama? De fantasía. Hasta salió una película que se llama His Dark Materials. La serie de libros se llama His Dark Materials. La Brújula Dorada, ese. Ah, ok. Esa es una trilogía de libros que está en el índice. Harry Potter está en el índice, ¿no? No, Harry Potter no está en el índice. Pero uno de los libros que estaba en el índice era uno que se llamaba De Revolutionibus de Nicolás Copérnico. Estaba prohibido. ¿Se acuerdan que Nicolás Copérnico casi lo quema la Santa Inquisición por decir que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Bueno, pues Benedicto XIV mandó borrar del índice de libros prohibidos de Revolutionibus de Nicolás Copérnico, porque ya sabía que sí estaba bien Nicolás Copérnico. Sí, esa fue esas son esas disculpas que da años después, ¿no? Tuvo especial trascendencia que implantara de forma pionera en Europa una vacuna antivariólica en todos los estados pontificios. O sea, era una persona muy abierta, muy... No, era menos antivacunas que tú, güey. ¿Qué te digo, güey? Esas cosas te dominan, dice el Chris. Otra cosa interesante, fun fact, güey. Fun fact, el pontífice era un fumador habitual, ¿no? Y quizás esto influyera en su decisión de eliminar el impuesto sobre el tabaco. Ah, perrillo. Y despojar a los farmacéuticos de los estados pontificios del monopolio de su comercialización. Antes solo se vendía tabaco en las boticas, las farmacias, las droguerías, sí. Los botiqueros, ¿no? Ajá. Los boticarios. Al margen de anécdotas... Es como Calderón intentando quitar el impuesto del Bacardí, ¿no? Exactamente, el bacachito, güey, sí. Al margen de anécdotas, lo que sí podemos estar seguros es que este papa... se trata sin duda de uno de los papas de mayor cultura y solvencia intelectual. Y visto con perspectiva histórica, su pontificado figura entre los más importantes de la historia de la Iglesia. Falleció el 3 de mayo de 1758 y está sepultado en el mausoleo de los cardenales que él creó, que está en la Basílica Vaticana. Las profecías de San Malaquías, las profecías de San Malaquías son como las de Nostradamus. Pero, o sea, bueno, más bien son similares a las de Nostradamus, nada más que de un santo, ¿no? De un santo, es lo que decía, están santificadas, ¿no? Nostradamus, pues nada más es. Se refieren a este papa como animal rural. Un apelativo que se ha justificado como una referencia a su origen rural y a que fue un gran trabajador, no a que desde el inicio haya nacido como príncipe o como en una familia de alcurnia. Sí, ¿no? El Benito Juárez de los papas, ¿no? El Benito Juárez de los papas, podríamos decir, sí. El Beni, sí. Y bueno, esta fue la historia de Benedicto XIV. Beni XIV. Sí, Beni XIV, güey, sí. Todo está conectado como en Dark. Y bueno... Pero, a ver, ¿y él cuánto tiempo duró de papa? Sí, es lo que iba a checar. Mira, se murió en 758 y lo nombraron papa ahorita te digo, aquí está, en el 31. A ver, sí, en 1731. Entonces fueron 78. 27 no, porque 31 años. y 78 dijiste, ¿no? ¿Murió? 58, 1758. No, sí, 27 añitos. 27 años. Pues hizo un buen rato. Y eso nos pone a pensar cuánto hubiera hecho el güey que nada más duró 3 años, güey, si hubiera durado más. Sí, ese güey. Porque entonces bueno, este vato que te digo, Silvestre II, este cuate, pues no era particularmente tampoco como una persona así de alcurnia, pues les digo que hasta ahí relatos y chisme, ¿no? De que pues vivió en concubinato con una persona, con un mujer. demonio, con un demonio, ¿no? Sí, bueno, ahí dicen, pero igual puede ser que haya sido su mujer, su ama de... Pero pues acuérdate que justo en ese momento, para justificar que el papa había caído en los brazos de una mujer, era porque era un demonio que lo había seducido, ¿no? Obviamente no van a decir pues, que le gustaba. Claro. Y bueno, vamos a terminar con el último de estos tres, que es Robert Francis Prevost.
Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago. Hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, descendiente de españoles y franceses asentados en Nueva Orleans en el siglo XIX. Realizó su formación secundaria en el Seminario Menor de los Padres Agustinos, donde se graduó en 1973. En 1977 obtuvo en la Universidad Villanova el grado de Ciencias Matemáticas, junto con una especialización en Filosofía. Al año siguiente obtuvo una maestría en Divinidad en la Unión Teológica Católica de Chicago, y mientras estuvo allí enseñó matemáticas en el Menden Catholic High School y trabajó ocasionalmente como profesor de física suplente en la escuela secundaria de Santa Rita de Casia. Posteriormente se trasladó a Roma para proseguir sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad Angelicum, donde obtuvo la licenciatura en 1984. Se doctoró con mención magna cum laude gracias a la tesis El rol del prior local en la Orden de San Agustín. Robert Prevost es políglota, pues habla inglés, español, italiano, francés, portugués y lee en latín y alemán. Mamonos. El primero de septiembre de 1977 ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín en la provincia agustiniana de Nuestra Señora del Buen Consejo en San Luis. Pero si lee, ¿crees que pueda hablarlo? Güey, su primer discurso... Lo dio en latín, ¿no? En mames, italiano. lo dio en español. No, Una parte la dio en español. Ajá, o sea, todo fue en italiano y nada, un saludito. Y por eso los gabachos estaban enojados. Ajá, que no habló en Porque inglés. ¿cómo era posible que siendo americano no hablara? Después dijera el inglés. Sí. Pero sí, una parte dijo, y déjenme agradecer A mi querida Dios es de Chiclayo. de Chiclayo. Y hasta hay videos de lo los... peruano. Hay videos de los chiclayenses bien felices. El papa es peruano, pues. Pues sí, es peruano, güey, realmente. Realizó su primera profesión de votos religiosos el 2 de septiembre de 1978 y la profesión solemne el 29 de agosto de 1981. Su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982 en Roma a manos del arzobispo Jean Jadot. Tras su ordenación fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas, en Perú, siendo vicario parroquial de la catedral y canciller de la diócesis. Me suena el nombre de Jean Jarot. ¿Lo habías mencionado antes? Jean Jadot. Bueno, estuvo también muy en el foco ahorita, ¿no? Creo también. Tal vez por eso me suena como parece conocido. El 3 de noviembre de 2014, el Papa Francisco lo nombró como titular de su FAR y administrador apostólico de Chiclayo. El 26 de septiembre de 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo y ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana. Porque este vato, el Papa actual, llegó a Perú en 1985. Estuvo un chingo. O sea, llegó después de que se... Sí, de que se graduó. Se ordenó como padre en el 82. Y ya se fue y después Perú. lo mandaron a Perú en el 85. Entonces, al 2015 ya tenía en Perú 30 años viviendo. Sí, ya. El vato es más peruano que americano. Qué gabacho. Sí, de hecho, casi no estuvo muy poco tiempo. Pero se salvó de las redadas, ¿no? Sí, del ICE. Sí. Del ICE. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco durante el consistorio del 30 de septiembre de 2023 con el título de cardenal diácono de Santa Mónica. Y apenas el 8 de mayo, hace poco más de un mes, más de un mes, el 8 de mayo de 2025, el cónclave... Hace un mes actualmente, pero martes, mes 2 días, ¿no? Mes 2 días. Integrado por 133 cardenales, alcanzó el consenso necesario en la cuarta votación, celebrada durante el segundo día de deliberaciones. A las 18:08, hora local de Roma, la tradicional fumata blanca se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando al mundo la elección de un nuevo papa. El cardenal Robert Prevost eligió el nombre de León XIV, o 14º, convirtiéndose en el 14º papa con este nombre, el papa 267º en la historia de la Iglesia Católica. Y está muy cagado. Otra de las cosas que pusimos nosotros ahí en nuestras redes ese día, o el día siguiente que pasó,
Creo que fue ese día. Que estaban, sí, fue ese día en la tarde-noche, que estaban las apuestas, ¿no? O sea, cuando son los conclaves uno se puede meter las apuestas y había, ahí todavía, no hay show notes, pero ahí tengo guardada la imagen, luego la compartimos, de un sitio de apuestas, nosotros lo pusimos, ahorita no recuerdo el nombre, pero un sitio de apuestas en el que decía, esta persona apostó, creo que 50 o $57 a que Robert Prevost Ganaba. era papa y ganó como 5,600 dólares o una cosa así. Era uno sobre 1,000 los momios habías puesto, ¿no? Exactamente. Creo. O sea, el momio, o sea, le daban uno sobre 1,000, uno sobre 997, una cosa así. Y bueno, es una tradición también que ya se hacen apuestas para ver a quién. Normalmente, y eso es también histórico, casi es las apuestas son digamos para los que son los favoritos casi nunca se cumplen, ¿no? Sí, en este caso nadie pensaba que Robert Prevost iba a ser el nuevo papa. ¿Y cuál iba el de Sudáfrica? ¿No? Había uno que se llama el cardenal Tagle, que era de Indonesia o de algún estaba lugar. El que era como de Filipinas, y el que está el que venía como súper abrazado por Francisco, ¿no? Que es el que creían que era, porque era el más joven aparte, ¿no? Bueno, el cardenal Tagle era muy joven, pero era como muy liberal, y estaba otro cardenal que ahorita no me acuerdo, ya se me olvidó. Pero en ese tiempo todos sabíamos, en ¿no? ese tiempo yo era un experto en política vaticana, güey. Hasta vi el cónclave, la película del cónclave 3 veces de San Miguel, ¿no? No mames, güey, estuvo chido eso, güey. Que gana el mexicano, dijo, ¿no? No, qué bueno que no ganaron los mexicanos, güey. Pues, en la película, ¿no? En la película sí, pero me refiero ahorita en la realidad, güey. Qué bueno que... no, son traviesillos esos. Juguetones. ¿Y el fun fact del acá? ¿No lo trae? ¿Del Piolín? Güey, no lo tengo, pero bueno, sí leí, pensé que sí lo había puesto. ¿O lo madreas tú o lo madreo yo? No, pero el fun fact es ¿no? Que en un cónclave... Es que aparte dicen que muy pocas veces han puesto a personas que son cardenales. Bueno. Porque hay casos específicos. Porque sí tienes que ser justo ese nivel para que te puedan elegir papa. Una de las más bien, una de las cosas que tiene ser electo papa es que el papa solo lo pueden elegir los cardenales. Pero los cardenales pueden elegir realmente a cualquier persona. Normalmente se elige entre los cardenales. Sin embargo, en este caso que pasó, que es histórico y si es real, parecía que había, bueno, y para que... aparte era un chavo, ¿no? Que era muy joven, aparte. Para que un papa sea electo, ¿no? Tiene que contar con la aprobación de al menos 2/3 partes de todos los cardenales. Parecía que había mucha división y que así en la iglesia literal vieron que una paloma se posó en la cabeza o en el hombro de una persona, güey, ¿no? Y entonces los papas lo tomaron como una señal claro, divina de que el Espíritu Santo había dicho que ese era... El vato ni siquiera era padre, era un chavo así... El chalán, ¿no? Casi, sí. No, pero dicen que aparte que duró un chingo como papá, que sí hizo cambios bien padres para la iglesia, que sí fue muy buen papa, o sea que genuinamente sí revolucionó mucho la iglesia católica para bien, o sea... qué chido. O sea, sí está como muy cagado el fun fact. No me acuerdo el nombre del papa ahorita tampoco. En este momento, pero sí fue así como... Fue electo porque se posó una paloma. O sea, no lo eligió nadie del cónclave, fue una paloma la que dijo, tú. Así como a Cristo. Se hubiera puesto Pedro II. Pero sí, es un fun fact que se puso igual de moda. Vatos, pero sí me acuerdo que lo leí por eso. Se puso igual de moda, ¿no? Con esto del... O sea, es que fuimos expertos todos, ¿no? Hace un mes. Hace un mes fuimos expertos en política vaticana, güey, en historia de la iglesia. ¿Sabías tú que...? Ay, no, ya empezaba, ¿no? Ahorita todos vamos a ser expertos en política colombiana después de lo que sucedió. No sé qué pasó, güey. No. Yo hace unas semanas era experto en poder judicial, ¿no? O sea, sí, claro. Todos decíamos, a huevo. La semana pasada. Jueces y magistrados, obviamente, dices, ¿no? Ni siquiera sabías que era un juez y un magistrado, pero ya. Ya usas la palabra magistratura, sí, ¿no? Magistratura de circuito y juez de distrito. ¿Por qué te fuiste por la planilla rosa, bro? ¿No? O sea, bueno, pues así pasa, ¿no? Ahorita. Pero ibas a decir algo de Colombia, ¿no? Hubo un atentado contra un candidato. Sí, candidata, güey. No, candidato. No, pero dispararon a una candidata, ¿no era hombre? Fue candidato. Fue candidato. Ajá, es hombre. Sí. Como al Guarura de Santa Fe Clan, ¿no? También. No sabía eso.
Digo, no es al índole, ¿no? Pero pues, no. Pero bueno, esa fue Muy el interesante, capítulo de muy hoy. interesante. Está muy chido, la neta, sí es muy curioso, Mira, porque al final, como dices, no importa que seas budista, seas sintoísta. Eso es política. Deja tú la política. Obviamente, mucha revolución científica se ha dado por... Bueno, toda la por- revolución científica en la Edad Media fue gracias a la iglesia. Exactamente, o Es sea, correcto. todo lo que se ha avanzado y también lo que no se ha avanzado, pues por parte de... Pero pues no todo es blanco ni todo es gris. Y la neta, siempre es interesante conocer que efectivamente las matemáticas y la ciencia están en todos lados, ¿no? Y pues vamos por Estamos más papas. cónclaves, ¿no? Ya es Espero- nuestro tercer conclave. que- Ya vamos a revisar nuestra próstata. Y que aparte él, hay una película mexicana, ¿no? Que empieza en una escena dice de la muerte del Papa El León. Papa León 14, güey, sí, es cierto. Y que todos dicen, ¡ah! Sí, ya saben los según, fun facts. Sí, es según del cierto. 2000 no sé qué va a fallecer y algo así, güey. Pero bueno, esperemos, todos somos Nostradamus, todos somos expertos en lo que es el tema del momento. Ya Así pasó es un poquito que- pero bueno, aquí se lo traemos en el podcast. Sus Exper- redes. Expertos en nada. Pues a mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Al podcast lo encuentran en todos lados como @Benedicto10 arroba por contradicto me encuentran como León14. Porque por cierto, el Twitter y todas las redes del Papa es Pontifex. Pontifex. Me encuentran en todos lados como @Edo, un humano más. Cuídense mucho, gracias por escucharnos, nos vemos más seguido. Ahí nos andamos Y vean escuchando. memes, güey, del Papa y las matemáticas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Bye bye.